La noche en que murió el duque, Lady Catherine me encontró en la biblioteca y me besó con una desesperación que sabía a dolor, libertad y 15 años de anhelo que ambos habíamos fingido no existir. Su cuerpo apenas se enfriaba en el dormitorio principal del piso de arriba, rodeado de médicos y sirvientes, y allí estábamos en el rincón sombrío de su estudio privado, admitiendo por fin la verdad que había vivido entre nosotros desde el día en que llegué a Ashford Manor como institutriz de sus hijas. Yo era una mujer sin rango, sin fortuna, sin perspectivas más allá de la generosidad de las familias aristocráticas. Ella era una duquesa atada por el deber y el matrimonio, y todas las reglas de la sociedad habían escrito para mujeres como nosotras. Y en ese momento, con la muerte de su esposo liberándola de una jaula, ambos supimos que estábamos a punto de construir otra juntos sin importar las consecuencias. Si alguna vez has amado a alguien a quien no tenías derecho a amar, si alguna vez has ocultado tu corazón durante años tras la propiedad y el deber, quédate conmigo. Esta es mi confesión y necesito decirla antes de que la historia la reescriba y la convierta en algo más digerible. Me llamo señorita Elizabeth Winters y llegué a Ashford Manor en Hampshire en 1878 cuando tenía 5 y 20 años. Me contrataron como institutriz de las dos hijas del duque y la duquesa de Ashford, Lady Margaret de 12 años y Lady Anne de 9. Tenía una buena educación, hija de un párroco rural que falleció dejándome solo un buen nombre y una excelente educación. Convertirme en institutriz era la única ocupación respetable para una mujer de mi posición. Mejor que casarme con el hijo de un comerciante que de todos modos me vería como una sirvienta glorificada. El duque era un hombre de unos 60 años, poderoso en el parlamento, frío y exigente en su casa. Se había casado con Lady Catherine cuando apenas tenía 18 años, un matrimonio político entre dos grandes familias. Ella tenía 40 años cuando llegué, todavía hermosa, con el cabello oscuro con reflejos plateados y ojos color de nubes de tormenta. Se comportaba con la rígida dignidad que se esperaba de su rango, pero había algo en esos ojos que delataba una profunda soledad. Nuestro primer encuentro fue en el salón, una entrevista formal donde evaluó si yo era apto para educar a sus hijas. Recuerdo haber pensado en su aspecto triste a pesar de su postura perfecta y su sonrisa practicada. Cómo le temblaban las manos al servir el té. El duque espera que sus hijas sean competentes. Señoritas, me dijo con una voz cuidadosamente modulada para no mostrar emoción. Deben hablar francés e italiano con fluidez, comprender historia y literatura, tocar el piano y cantar aceptablemente, y sobre todo aprender las materias que se requieren para su posición. Estoy bien cualificada en todas esas materias. Su Excelencia. Me aseguraré de que las señoritas reciban la mejor educación. Y recuerde que está aquí para educar a la señorita Winters, no para encariñarse ni para entrometerse en asuntos familiares más allá de su función. Me pareció una advertencia extraña en aquel momento. Más tarde comprendería que se estaba protegiendo tanto como para recordarme mi lugar. Me enamoré de Lady Margaret y Lady Anne casi al instante. Eran chicas brillantes y curiosas, sedientas de afecto. Su frío padre nunca proveía y su madre, siempre atenta, rara vez tenía tiempo para dar. Conmigo en el aula podían reír, hacer preguntas y ser niñas. Lady Catherine a veces observaba nuestras clases sentada tranquilamente en un rincón. La pillaba observándome con una expresión que no lograba descifrar, algo entre aprobación y algo más, algo que me aceleraba el corazón de una forma que no entendía. 3 meses después de asumir mi puesto, Lady Anne enfermó gravemente de escarlatina. La casa era un caos. Los médicos iban y venían, el duque encerrado en su estudio y Lady Catherine sentada junto a la cama de su hija día y noche, aterrorizada. Yo también me quedé ayudando a las enfermeras, leyéndole a Anne cuando estaba consciente, intentando calmar a Margaret mientras su hermana luchaba por su vida. La cuarta noche, cuando Anne Young por fin bajó la fiebre y los médicos dijeron que se recuperaría, Lady Catherine se desplomó de agotamiento. La ayudé a ir a sus aposentos. Su doncella se había quedado dormida. Lady Catherine deliraba, lloraba, daba gracias a Dios, se disculpaba por no haber sido una mejor madre. La metí en la cama, le quité el vestido y el corsé que le apretaban para que pudiera respirar y me senté con ella. No te vayas, susurró tomándome la mano. Por favor, no soporto estar sola. No dejaré a su excelencia. Descansa ahora. Se durmió todavía de la mano. Y yo me quedé allí sentada a la tenue luz de la lámpara, mirándola a la cara, relajada en el sueño, finalmente libre de la máscara que usaba cada momento de vigilia. Era hermosa y me di cuenta con una sorpresa que me mareó de que quería tocarle la cara para alisarle el pelo también. Me puse de pie bruscamente, aterrorizada por mis propios pensamientos. Esos no eran los pensamientos que una institutriz debería tener sobre su jefa. Esos no eran los pensamientos que una mujer debería tener sobre otra mujer.
Había leído sobre esas cosas en escándalos susurrados, mujeres enviadas a manicomios por esos deseos antinaturales, pero ahí estaba innegable. Me atraía a Lady Catherine de una forma que iba mucho más allá de la admiración o el respeto. Intenté reprimirlo. Me recordaba mi posición, la imposibilidad de lo incorrecto de todo. Pero durante los meses siguientes la atracción solo se intensificó. Cada vez que me sonreía, cada roce accidental de manos cuando ambas alcanzábamos algo, cada momento que se quedaba después de revisar las lecciones de la niña, sentía que se formaba entre nosotras como una tormenta a punto de estallar. Creo que ella también lo sentía. La pillaba mirándome con una intensidad que me cortaba la respiración. Durante las cenas, cuando de vez en cuando me invitaban a unirme a la compañía para mostrarle los progresos de la niña, sus ojos me seguían por la sala. Una vez en la sala de música nuestros dedos tocaron las teclas del piano mientras yo le daba clases a Margaret y la mirada de Lady Catherine me dirigió tanta añoranza que tuve que disculparme. Pasó un año, luego otro. Las niñas crecieron y mi amor por su madre se hizo más fuerte y más doloroso. Consideré irme y buscar otro trabajo. Pero no soportaba la idea de no verla, aunque solo tuviéramos estas miradas furtivas y momentos cargados de cosas que no podíamos decir. Todo cambió. El verano en que las niñas cumplieron 15 y 12 años, el duque se las llevó a Londres para la temporada, preparando a Margaret para su eventual debut. Lady Catherine alegó estar enferma y se quedó en la mansión. Yo me quedé demasiado ostensiblemente para preparar el currículo del trimestre siguiente. Durante 3 semanas estuvimos solas en esa enorme casa, salvo por los sirvientes. Y poco a poco, con cuidado, empezamos a dejar de fingir. Empezamos con conversaciones más largas. Lady Catherine venía a la biblioteca donde yo pasaba las tardes y hablábamos de libros, de ideas, de todo menos de lo que nos separaba. Cada noche se sentaba más cerca hasta que finalmente estábamos juntas en el set y nuestros hombros tocándose, ambas fingiendo no darnos cuenta. Elizabeth dijo una noche usando mi nombre de pila por primera vez. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, eres Grace Catherine cuando estamos solas. Por favor, llámame Catherine. Catherine, repetí, disfrutando de la sensación de su nombre en mi lengua. ¿Alguna vez has estado enamorada? Mi corazón latía con fuerza. No, nunca he tenido la oportunidad de sentir semejantes afectos. Ni siquiera un capricho juvenil. Seguro que algún joven te llamó la atención. Ningún hombre me ha hecho sentir nada más que una leve amistad. Hice una pausa y añadí con audacia. He llegado a creer que no soy capaz de sentir tales sentimientos. O quizás simplemente no has conocido a la persona adecuada. Se giró para mirarme y en sus ojos vi reflejado mi propio anhelo. Elizabeth, necesito decirte algo y debes prometerme que no te asustarás ni te disgustarás. Nunca podría disgustarme nada de lo que dijeras. Puede que sí. Respiró entrecortadamente. Llevo 22 años casada con el duque. En todo ese tiempo cumplí con mi deber. Le di hijas, administré su casa, representé a su familia con dignidad. Pero nunca lo he amado. Nunca he sentido por él lo que se supone que las esposas deben sentir por sus maridos. Durante años me creí fría, incapaz de sentir pasión. No eres fría, dije en voz baja. No, he descubierto que no lo soy porque durante los últimos 2 años he estado atormentada. Sentí cosas que no debería sentir, deseé cosas prohibidas. Y el objeto de estos sentimientos es alguien a quien no tengo derecho a desear, alguien cuya reputación podría destruir, alguien que podría arruinarse al asociarse con mis deseos antinaturales. Catherine. Mi voz era apenas un susurro. Eres tú, Elizabeth. Dios, perdóname. Eres tú. Siempre has sido tú desde el día que llegaste. Y sé que esto está mal y es imposible, pero ya no puedo cargar con este secreto sola. Debería haberme sorprendido. Debería haber huido. En cambio, tomé su mano y le dije, no es unilateral. Yo también lo siento. He intentado no negarlo, pero te amo. Te amo, Catherine. Estoy enamorada de ti. Hizo un sonido entre sollozo y risa. ¿Qué hacemos con esto? No podemos actuar en consecuencia. El escándalo nos destruiría a ambos. Perderías tu trabajo, probablemente no podrías encontrar otro. Me enviarían lejos, posiblemente internada. Mis hijas quedarían avergonzadas. Entonces no hacemos nada. Simplemente sabemos la verdad entre nosotras y vivimos con ella. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes quedarte aquí viéndome todos los días sabiendo que nunca podremos estar juntas? ¿Puedes? No lo sé.
pero no puedo enviarte lejos. Eso sería aún peor. Durante 2 semanas más vivimos en ese extraño limbo reconociendo nuestro amor pero sin actuar en consecuencia. La tensión era una tortura exquisita. Cada roce accidental se sentía eléctrico. Cada mirada cargaba el peso de todo lo que no podíamos decir o hacer. Entonces la última noche antes del regreso del duque y las niñas, Catherine vino a mi habitación. Era medianoche, la casa dormía. Solo llevaba su camisón y su rapero con el cabello suelto sobre los hombros. No podía dejar que pasaras por otra, no puedo pasar un día sin esto, dijo y me besó. Fue un momento suave y tentativo, el más perfecto de mi vida. Cuando nos separamos ambos llorábamos. No podemos volver a hacer esto, dijo. Es demasiado peligroso. Lo sé, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba un momento para mostrarte lo que siento. Gracias por ese regalo. Se fue y pensé que sería el final. Un momento perfecto e imposible para sostenerme el resto de mi vida. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes. El duque, Margarita y Ana regresaron. La vida retomó su ritmo normal. Catalina y yo volvimos a nuestra distancia prudente, a nuestras interacciones apropiadas, pero algo había cambiado. Ahora ambos sabíamos y ese conocimiento lo tenía todo. Pasaron 3 años. Margarita debutó, se comprometió con el hijo de un conde. Ana floreció como una joven llena de vida. El duque se volvió más tiránico, con la edad más exigente y frío. Y Catalina y yo continuamos nuestra cuidadosa danza, amándonos desde distancias insalvables, robando miradas y momentos, pero sin volver a cruzar esa línea. Entonces, cuando yo tenía 31 años y Catalina 44, el duque sufrió un derrame cerebral masivo. Estuvo 3 días paralizado e incapaz de hablar. Su médico dijo que era solo cuestión de tiempo. La tercera noche, mientras la casa contenía la respiración esperando la muerte, Catalina me encontró en la biblioteca. Y ahí fue donde. Esta historia comenzó, con ese beso desesperado en la sombra mientras su esposo moría arriba. Ya no puedo más, dijo contra mis labios. He desperdiciado 25 años en un matrimonio sin amor. Los años que me queden quiero pasarlos contigo, Catherine. Incluso viuda no puedes. Podemos, entre comillas, simples de ... Podemos, seremos discretas. Serás mi compañera, mi amiga. El mundo verá lo que espera ver. 2 mujeres viviendo juntas por compañía y economía. Solo nosotras sabremos la verdad. Tu familia protestará. Mis hijas son casi adultas y tendrán sus propias vidas. La familia del duque nunca me ha querido. Que protesten. Seré una viuda haciendo lo que hacen las viudas, viviendo tranquilamente con una compañera respetable. Y si la gente sospecha, entonces cargaremos juntas. Elizabeth, he cumplido con mi deber durante 25 años. He sido la duquesa perfecta, la esposa obediente, la madre correcta. Durante el tiempo que me quede quiero ser Catherine. Solo Catherine, que te ama y quiere construir una vida contigo. El duque murió esa noche. Catherine sobrevivió a la mañana siguiente con la dignidad que le correspondía, un ejemplo de viudez desconsolada a pesar de sentir solo alivio por su libertad. Margaret se casó con su conde y se mudó a su finca. Anne se fue a vivir con su tía en Londres para su temporada. Y 6 meses después de la muerte del duque me convertí en la dama de compañía oficial de Lady Catherine. Nos mudamos a una finca más pequeña en Cornualles, lejos de la sociedad londinense. Decíamos a la gente que éramos primas o a veces solo queridas amigas, que buscábamos la compañía mutua en nuestros últimos años. Pero en nuestros momentos de intimidad en el hogar que construimos juntas éramos simplemente 2 mujeres que se amaban. Teníamos nuestras propias habitaciones para guardar las apariencias, pero Catherine dormía en mi cama la mayoría de las noches. Caminábamos por los senderos de la costa cogidas de la mano donde nadie podía vernos. Nos leíamos poesía, charlábamos hasta altas horas de la noche y vivíamos la vida que soñamos durante tantos años. No era perfecta. Siempre existía el miedo a ser descubiertas, siempre la necesidad de ser cautelosas. Algunos miembros de la nobleza local susurraban. El cuñado de Catherine intentó que la declararan incapaz de administrar sus propios asuntos, aunque los tribunales no estuvieron de acuerdo. Margaret la visitaba rara vez y nunca traía a sus hijos, como si temiera que nuestra supuesta desviación fuera contagiosa. Pero nos teníamos la una a la otra. Pasamos 15 años juntas antes de que Catherine falleciera en paz mientras dormía a los 59 años. 15 años de amor, compañía y la libertad de ser nosotras mismas. Ahora tengo 70 años y vivo sola en nuestra casa de campo.
El mundo ha cambiado poco para mujeres como nosotras. Todavía debemos escondernos, todavía debemos fingir, todavía debemos vivir en la sombra. Pero no cambiaría ni un solo momento de mi vida con Catherine. Esos 15 años valieron todos los años de anhelo que vinieron antes y todos los años de soledad que vinieron después. Si alguna vez has tenido que ocultar a quien amas y alguna vez has tenido que esperar años para tener la oportunidad de ser feliz, comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para más historias de mujeres a lo largo de la historia que se amaron a pesar de todos los obstáculos que la sociedad les puso en el camino. Porque nuestras historias importan, nuestro amor importó. Y alguien necesita recordar que existimos, que amamos, que fuimos reales.